Que llegó a ser un gran hombre, que es de la historia de David. Amén. El título de esta prédica es la unción en crecimiento. ¿Por qué esto? Porque David fue creciendo en la unción. Pasó por 3 pasos en su unción. Tuvo 3 unciones David, que han cambiado su vida. Cada una de las unciones ha creado un antes y un después en su vida. Ha roto con cosas de las cuales David cargaba. Y comienza la historia hablándole de Jehová al profeta Samuel. ¿Se puede bajar un poquito esto dos? Ahí está, a ver. Ahí vamos. Comienza Jehová hablándole al profeta Samuel de que quería ungir a un varón, a un hijo de Isaí de Belén, ¿no? Y comienza a darle instrucciones de lo que tenía que hacer. Y vamos a leer 1 Samuel 16:6, que dice así: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni al grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Volvé al anterior, volvemos al 6. Fíjense cómo miraba. Acá dice que el profeta vio, ¿no? Que él lo había visto. Fíjense qué diferencia hay con la mirada que nosotros podemos tener, la de un hombre puede tener, y la mirada que puede tener nuestro Dios. Porque ¿qué dice? ¿Cómo lo vio él? Lo vio que era grande, que era apuesto. ¿Qué está viendo el profeta? Está viendo la apariencia, lo que podemos ver a nuestros ojos. Pero Dios, ¿qué ve en nosotros? Ve lo que está dentro de nosotros. Ve nuestro corazón el Señor. Amén. Siguió la historia, dice que hizo pasar a sus 7 hijos. Y ninguno de los que Isaí mostraba era el elegido de Dios, ¿no? Y traía uno que era de gran porte, traía otro, y no era ninguno de estos. Y dice en 1 Samuel 16:11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. No, pará, volvé un cachito. Y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Seguimos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Fíjense qué impresionante esta palabra. Porque, ¿cómo le dice? Cuando lo ve, Jehová le dice a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. ¿No? Fíjense qué diferencia como nos ve Dios, porque seguramente muchas veces nos han señalado: este es el mentiroso, este es el adicto, este es el infiel, este es... Cada uno tiene una forma en lo que le han señalado. Amén. A cada uno de nosotros nos han señalado una forma a los ojos de la persona. Hemos cargado con un título por un error que hemos cometido. Hemos estado mal por eso que nos señalaban. Hemos cargado mucho tiempo esa mochila, nos hemos sentido mal.
porque no sabíamos cómo salir de esa situación. Pero fíjense qué diferente que es nuestro Dios, que dice, úngelo, porque este es. Amén. Eso nos está diciendo el Señor en este día, que a través de la unción de nuestro Dios ya no vamos a ser más ese que nos señalaban, ese que nos apartaban, ese que nos dejaban atrás. Hoy el Señor te dice que a través de la unción comienza una nueva vida. A través de la unción hay un antes y un después en tu vida. Ya no te van a decir más, este es el mentiroso, sino te van a empezar a ver con otros ojos porque sos el ungido de Dios. Aleluya. Y qué grande también lo que pasó en ese hogar, porque dice que lo ungió delante de los hermanos. Fíjense que el padre mismo no lo reconocía como un guerrero a él. A los 7 otros hermanos sí, pero a David no. David cargaba con un yugo de esclavitud, con un yugo de que, ¿para qué servía él? Para apacentar ovejas. Lo menospreciaba. No era que el padre, no dice que no lo quería ni no lo amaba, pero estaba como apartado. ¿Por qué? Porque no era como el resto de los hermanos. Y dentro de ese hogar había algo feo, había una discordia, no había unión. Había preferencias, como dice el pastor. Lo discriminaban. Entonces imagínate cómo se puede sentir David dentro de su hogar, dentro de esa casa. ¿Cuántas veces te has sentido así en tu hogar? Que no perteneces a ese lugar, que te discriminan, que en vez de parecer un hogar, parece un fuerte donde hay batallas, porque todo el tiempo hay una pelea, todo el tiempo hay una lucha. Pero el Señor viene a cada uno de nuestros hogares. El Señor viene a traer unción a nuestros hogares, a traer amor, a traer paz, a traer victoria, hermano. El Señor es el que cambia nuestras familias. El Señor es el que cambia nuestras casas, hermano. A través de la unción, grandes cosas van a comenzar a pasar en tu hogar. Grandes cosas van a empezar a aparecer en tu familia. Créelo, porque escrito está, la unción cambió la vida de David. Y David es uno más como nosotros. Fue creado a imagen y semejanza de Dios como cada uno de los que estamos acá. David no fue un apartado, sino fue un elegido por Dios, por el corazón que tenía de David, por cómo se comportaba David, por cómo se movía David. Luego había un rey que se llamaba Saúl y había un espíritu que lo atormentaba. Había un espíritu que lo atormentaba, que no lo dejaba estar bien. Y le dicen, tenés que buscar a alguien que sepa tocar el arpa para que tengas alivio. Y fíjense qué maravilloso esto que está escrito en 1 Samuel 16, 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscame, pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén. ¿A quién habían visto? A un hijo de Isaí. ¿Y quién era ese hijo de Isaí? Ese hijo era David. Fíjense lo que dice de David, que sabe tocar y es valiente y es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Pero antes, ¿qué era David? Antes de esa unción, David era un pastor que apacentaba unas ovejitas, pero fíjense después de la unción de Dios, qué reconocimiento que llegó para su vida. Ya no eras más ese varón que no servía para la guerra, ya no era más ese varón que no servía para la batalla. Ahora era valiente, era vigoroso, era un hombre de guerra, era prudente en sus palabras, pero lo más importante, que Jehová estaba con él, que Jehová está con vos, Jehová está con cada uno de nosotros. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos lleva a otro nivel. Ese es nuestro Dios, que te saca de ese nivel en el que estabas, porque estaba apartado,
Estaba solo, estaba afligido, porque su familia no lo reconocía. Pero Dios hace cosas grandes. ¿Cuántos dicen, Dios hace cosas grandes? Aleluya, gloria a Dios. Luego la historia sigue contando lo que ya todos conocemos, que es cuando derrota a Goliat, ¿no? Al gigante. Fíjense que dice que lo derrotó con una piedrita. ¿Ustedes pueden creer que lo haya derrotado con una piedrita a un gigante? ¿Sabe qué es lo que lo derrotó al gigante? El Espíritu Santo. David ya había sido ungido y era tan poderosa la presencia del Espíritu Santo que estaba sobre él que pudo derrotar a ese gigante. Eso es lo que cuenta la historia. Dios hace las cosas extravagantes, ¿no? Y a propósito. Por eso pudo con esa piedra derribar a ese gigante, porque era poderosa la presencia del Espíritu Santo sobre David. Amén. Desde que cuidaba a las ovejas y a las cabras, él sabía que Dios era el que lo guardaba, que delante de Dios, de él estaba Dios. Amén. Cuando él cuidaba a esas ovejas, esas cabras, se había enfrentado con animales, pero no tuvo temor porque él sabía que Dios era el que lo guardaba. Él fue a enfrentar a ese gigante sabiendo lo que cargaba. Así tenemos que enfrentar a nuestros gigantes, sabiendo qué es lo que cargamos, que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Amén. Él es el que pelea la batalla por cada uno de nosotros. Él es el que nos fortalece, Él es el que no te deja caer. Amén. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Vamos a leer ahora 1 de Samuel 18:14. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Fíjate lo que dice, vamos a parar un poquito a él. El enemigo, porque Saúl se convirtió en un enemigo, lo quería matar a David, pero empezó a temerle. ¿Por qué empezó a temerle? Porque veía cómo se conducía con nuestro Dios, que era un hombre prudente. Amén. Y al ser prudente, la presencia de Jehová estaba con él. Y Saúl veía eso. Y Saúl sentía esto. Seguimos. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Qué nos está diciendo? Que David salía a la guerra, salía a pelear, ¿no? Pero siempre salía adelante de ellos y volvía adelante de ellos. David ganaba las batallas. David estaba apoyado por Dios y salía ya sabiendo que iba a ganar esa guerra. Amén. Luego, Saúl quiere matar a David y busca muchas formas de hacerlo. Hasta que llega un momento que uno de los hijos le dice a David que se fuera porque el padre lo iba a matar. Y David se va, huye y se queda en unas cuevas con su gente. Y se entera a Saúl y sale a perseguirlo también. Y Saúl sí que no tenía suerte, pobre. Paran y entra Saúl a la misma cueva que estaba David. Dicen en algunas versiones dice a cambiarse, otras a ir al baño, pero justamente entró ahí mismo, donde estaba David. Y 1 de Samuel 24, 4, 7 dice lo siguiente. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl.
Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Amén. Fíjense que David tenía la posibilidad de matarlo a Saúl, a tal manera que le cortó el manto y Saúl no se dio cuenta de lo que había pasado. Y estaba rodeado de su gente. ¿Y qué le decían? Este es el momento que te dio Dios para que mates a tu enemigo. Esas son las personas que muchas veces nos hablan, muchas veces nos hacen equivocar, muchas veces nos hacen tomar malas decisiones. ¿Cuántos sintieron hablar de la mala junta? ¿No? ¿Cuántos sintieron hablar? Hay pocos, qué bueno. Son algunos. ¿Qué? Bueno, entonces vamos a predicar a la otra iglesia. La mala junta es la que te lleva a hacer. Le empezaron a llenar la cabeza. Entonces él corta la punta del manto. ¿Y qué pasó al instante? David se turbó. David se sintió mal. Sintió aflicción en su corazón. ¿Por qué? Porque Saúl, ¿quién era? Saúl era el ungido de Dios. Era el hombre que él había puesto, la autoridad que había puesto él. Imagínense nosotros si respetaríamos a la autoridad que pone Dios delante nuestro, a nuestro pastor, a nuestra pastora. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿Cuántas situaciones serían diferentes en nuestras vidas si pensaríamos como pensó David? Porque muchas veces nos dejamos influenciar por cosas que dicen y empezamos a obrar mal, empezamos a tener malos pensamientos de las autoridades que puso Dios delante nuestro. Pero David, ¿cómo caminaba David? Era prudente. David caminaba prudentemente delante de Dios y él supo qué hacer. Dijo: no, ¿cómo lo voy a matar? Si es el ungido de Dios, es el que Dios había puesto como rey. Amén. Y él le perdona la vida. Ahora vamos a pasar, esto fue todo lo que fue la primera unción de David, que para mí fue la que cambió su vida, la más importante. Amén. Ahora vamos a hablar de la segunda unción de David, que está en 1 Samuel 2, 1 y 4. Ahí está. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová respondió: sube, David. Volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él dijo a Hebrón. 4. Vamos al 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Jehová. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Amén. Fíjense que en esta segunda unción, ¿qué pasa? Acá se ensancha el ungimiento de David, el reconocimiento de David, porque la tribu de Judá lo había reconocido. Amén. Lo había reconocido, entonces lo ungen. ¿Y qué pasa? Se ensancha su ministerio, su reconocimiento. Y en la tercera unción de David, en 2 Samuel 5:1, dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra.
y lo volvías a traer. Esto es lo que le decía, que él salía delante de ellos y volvía delante de ellos. Amén. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, el rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 30 años sobre todo Israel y Judá. Amén. Fíjense qué victoria que tuvo, porque el Padre terrenal, ¿qué decía que hacía David? ¿Qué estaba haciendo? Apacentando ovejas. ¿Y qué termina haciendo David? Apacentando personas. Amén. Era el que guiaba esas almas. Primero eran ovejas, pero después eran almas. Amén. Fíjese que la primera unción lo llevó hacia arriba, pero la tercera unción lo llevó hacia afuera. La primera unción fue con el Espíritu, que fue la que cambió su vida, pero después la llevó a ganar, fue a ser el rey de Israel. La tercera unción te va a llevar a que salgas a tu barrio, a tus seres queridos, te van a empezar a reconocer porque se va a notar la unción que hay de Dios en tu vida. La unción que hay de parte de Dios en tu vida se va a empezar a notar. Pueden pasar muchos años y diferentes procesos en nuestras vidas, hasta estar cerca de la muerte, como vivió David. Amén. Pero mientras hagamos la voluntad de Dios, la promesa va a seguir vigente en cada uno de nosotros. Puede pasar un montón de cosas, hermano, pero si nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios, amén, la promesa va a seguir vigente en nuestras vidas. Y siempre el tiempo de la promesa va a ser mayor que el tiempo del proceso. Siempre, recuerden esto, hermanos, siempre el tiempo de la promesa va a ser mayor que el tiempo del proceso. El tiempo del proceso de David fueron 13 años, pero reinó 40 años. Amén. Siempre va a ser mayor el tiempo de bendición para tu vida que el tiempo de espera, hermano. Siempre va a ser mayor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ponete de pie. Les voy a pedir a las diaconisas, vamos a pasar aquí adelante, vamos a formar una fila, vamos a ministrar llenura del Espíritu Santo. Pasen aquí adelante. Dios los quiere llenar con su Espíritu. Dios quiere ungirte en esta noche. Dios quiere cambiar tu vida.